Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 53. Brazo maldito. Prólogo. En un lugar azotado y casi enterrado por las implacables tormentas de arena de Baco, se podía ver en las dunas un monumento que parecía un mausoleo. Desde arriba, una cabeza de Thor flotaba sobre el paisaje. El viento producido por los cristales de polvo creaba tormentas de polvo en miniatura debajo. En el área de la bahía del barco, las puertas de salida comenzaron a abrirse, revelando a una mujer enmascarada con equipo de combate, gafas y un chal ligero mirando fijamente las ruinas. Haciendo una señal al piloto del Bulead, la mujer se puso una capucha sobre su cabeza pelirroja y luego saltó con cautela de la rampa de salida abierta. Cerrando los ojos, la mujer desapareció en un remolino de pétalos de rosa que cayeron al suelo y poco a poco se reformó. Aura la rodeó, mitigando cualquier impacto de su descenso. Levantando un brazo para protegerse la cara de la arena, la mujer gruñó antes de quitarse las gafas y limpiar rápidamente el marco. Sin embargo, esto fue en vano. En el momento en que se lo volvió a poner, la arena rápidamente le tapó la visión, dificultando la visión. Molesta, la mujer corrió hacia adelante hasta que encontró refugio de la arena en una poción que sobresalía del sitio histórico enterrado. Siguiendo el perímetro, la mujer pronto encontró una pequeña entrada por la que pasó poniéndose boca abajo y avanzando hasta que el interior se abrió lo suficiente como para poder ponerse de pie nuevamente. Estaba completamente oscuro, no se veía luz dentro y el aire olía a humedad y a viejo. Mientras jugueteaba con una bolsa que llevaba sujeta a la cintura, la mujer sacó una linterna y la giró. Inspeccionando el área, movió su linterna, mirando textos de aspecto antiguo y laureles desgastados y pancartas que conducían a un largo salón. Incluso sin el Dr. Bartol Blake aquí para decírselo, la mujer pudo ver que toda esta estructura era una especie de templo. Temblando, la mujer se humedeció los labios y calmó sus nervios antes de quitarse la capucha y las gafas. Summer podría decir que odiaba las películas de terror y todo este montaje no ayudaba. Por otra parte, el género actual no podía ser de terror cuando ella ya tenía una idea de lo que estaba pasando. Realmente fue aquí. Summer reflexionó para sí misma, un pico de adrenalina hizo que la sangre bombeara furiosamente por sus venas. Era una sensación extraña, una mezcla de anticipación y temor que nunca desaparecería. Luego estaba la incertidumbre y la duda de si estaba tomando las medidas correctas o no. Poco importó. El hecho de que lo estuviera intentando era lo que importaba. Sin embargo, la parte aterradora fue el reconocimiento de que si realmente encontraba aquello a buscar aquí, ya no podría negar las palabras del futuro diario de su propia hija. Ansiosamente, Summer siguió adelante, con movimientos lentos y metódicos, como si estuviera siguiendo un camino que ya había trazado en su mente. Derecho. Luego, por el pasillo de la izquierda, Jaune se apoya en una pared y encuentra una habitación oculta. Era una forma bastante tonta de encontrar un tesoro, pero necesitábamos todo lo que pudiéramos conseguir después de los acontecimientos de Vale. Los labios de Summer temblaron mientras sus piernas la llevaban hacia adelante. Un paso, luego dos, su mirada recorrió el área a su alrededor y la comparó con lo que había leído palabra por palabra. Avanzando sin pausa, giró a la izquierda en la siguiente curva. Delante de ella había una habitación que se abría a un mural de un guerrero bañado en luz y empuñando una espada contra las sombras. Frente al mural había un podio vacío, haciendo que pareciera que no había nada allí. La espada señala el camino. Era un cliché, pero Weiss lo notó primero antes de que Jaune encontrara la respuesta por pura suerte. Summer miró en dirección a la espada del guerrero pintada antes de que su atención se centrara en una sección sencilla de una pared flanqueada por dos pilares. Ahí debe haber sido donde Jaune había apoyado su espalda para descansar y luego activó un mecanismo de presión. Tragando, Summer se acercó a la pared y luego palpó a su alrededor, sin sentir nada. Fue solo cuando apoyó su espalda contra la piedra y luego se enfrentó a la espada del guerrero que estaba a punto de perforar su pecho, que escuchó un clic. Demasiado rápido, la piedra en la que apoyaba su espalda cedió, y ella con ella. Debe haberse parecido al idiota que encontró este secreto escondido.
Summer simplemente estaba agradecida de que ni Raven ni Crow estuvieran aquí para verlo. Owe, haciendo una mueca mientras se quitaba el polvo y la suciedad, se puso de pie y luego miró fijamente el orbe que flotaba sobre un soporte ornamental. Su presencia exudaba una fuerte presión, el remolino azul dentro de la esfera contenía una especie de misterio y encanto ilimitados. Incluso había un halo flotante que giraba a su alrededor. Fragarach, la espada desgarradora o el vengador. Esta era un arma que sería fundamental para derrotar a Cursedarn. Summer ya no podía soportar su negación. Era real. Luego todos los demás eventos también. Normalmente, Ruby y los demás tropezarían con Fragarach mucho después de que una sombra oscura se tragara el reino de Vale, pero esta vez no. Ella no permitiría que eso sucediera. ¿Qué sentido tenía saber si no podías hacer nada? Según lo que había leído, Ruby y los demás no tenían idea de cómo usar este artefacto de inmediato porque había que cumplir ciertos requisitos previos para siquiera usarlo. Pero, en el momento en que se cumplieron dichas condiciones, no se pudo negar su poder. Archer fue quien eventualmente sondeó los requisitos a través de su amplia experiencia en la recolección de estos artefactos perdidos. Summer lo lamentaba, pero iba a reclamar el mérito en este caso. Esto era necesario ahora mismo, y no más tarde, cuando lo que valía la pena proteger ya hubiera desaparecido. Caminando hacia el orbe flotante, sacó con cuidado un paño, lo envolvió alrededor del orbe y luego colocó su recién adquirida carta de triunfo oculta en su bolso. Después de conseguir lo que quería, Summer no perdió tiempo en recoger sus cosas y marcharse. No recordaba nada más de valor que se pudiera encontrar en este templo y, de hecho, tuvo suerte de haber llegado temprano. Cuando Ruby y los demás encontraron este lugar, ya estaba enterrado bajo la arena y solo lo descubrieron después de que rastros de una batalla descubrieron una parte del mismo. Volviendo sobre sus pasos y deslizándose por el camino por el que había venido, Summer llamó a un toro para que la recogiera. Tenía que darse prisa. No sabía si llegaría a tiempo. Momentos después de que Summer se marchara, apareció una figura que frunció el ceño. Esto no se suponía que se encontrara tan temprano. No había muchas cosas sobre las que Ozpin se encontrara cavilando, pero esa fue una de las ventajas de su longevidad. Ya había vivido demasiado tiempo y ya había experimentado prácticamente todo lo que el mundo podía ofrecerle. Por lo tanto, el tema de sus cavilaciones solo se centró en cuestiones espantosas o urgentes para las que no tenía ninguna respuesta. La inmortalidad de Salem y el juramento que Ozpin le había hecho al dios de la luz como su campeón eran sus principales preocupaciones. Recientemente, le acababan de presentar un método para poner fin a su enemistad de siglos con Salem, pero ahora, sin darse cuenta, se había topado con asuntos que probablemente eran incluso más antiguos. Por primera vez en muchos años, se sintió, como dirían los jóvenes, fuera del circuito. Era a la vez discordante y estresante que solo se enterara de tales peligros ahora, cuando más importaba. Por lo general, había aprendido a planificar con antelación, a crear contingencias en caso de desastre, pero ese era un privilegio que ya no tenía la opción de disfrutar dados los acontecimientos recientes. Lo que tendría que hacer ahora es perseguir y perseguir hasta que consiga poseer cierta apariencia de estabilidad. Luego estaba el verano. Una mirada extraña cruzó las facciones de Ozpin mientras resistía la tentación de caminar de un lado a otro como una colegiala inquieta. Al final, se decidió por mirar por la ventana de su oficina una taza de café, una vez muy caliente, ahora fría y sin sentido. Estaba completamente despierto, no necesitaba ninguna cantidad de cafeína. En la atmósfera más bien apagada, Ozpin habló con un inusual Schadenfreude. Raven, ya veo, a la izquierda, reflexionó Ozpin, su voz resonó en el silencio de su oficina. Ozpin no estaba solo. Estaba loco aquel que solo hablaba consigo mismo como compañía. Un par de ojos rojos, poco divertidos, se entrecerraron ante el tintineo de las tazas y el olor a alcohol lo impregnaron. Crow estaba recostado sobre el sofá de invitados al costado de la habitación, con las piernas levantadas y la expresión vacía. Un tipo de sobriedad que ninguna cantidad de bebida podría hacer desaparecer. Por otra parte, las circunstancias no eran precisamente las más agradables. ¿Qué pensaste que haría después de que Summer le dijera que Brazo Maldito masacraría a la tribu en busca de los Branwen?
Crow gruñó, guardándose sus pensamientos para sí mismo incluso mientras numerosos pensamientos y preocupaciones pasaban por su mente. Ozpin no reaccionó y simplemente se quedó quieto, respirando tras otro. Finalmente, Ozpin apartó su mirada de la ventana y la miró hacia Crow, quien no hizo ningún movimiento para ajustar su posición. Incluso ahora es bastante difícil de creer, murmuró Ozpin aturdido. Los ojos plateados realmente otorgan habilidades proféticas. Arrinconada, la respuesta que Summer había dado a su repentino conocimiento solo abrió otra avenida de preguntas que solo respondió vagamente. Ozpin había vivido lo suficiente para darse cuenta de que Summer estaba hablando con verdades a medias, pero también sabía que ella no era del tipo que oculta información sin razón. Ahora su duda surgió sobre si la verdad en sus palabras provenía de la nueva habilidad de sus ojos o de la precisión de sus predicciones. De cualquier manera, el supuesto futuro no auguraba nada bueno. ¿Me estás preguntando? Crow reafirmó con incredulidad, sacudiendo la cabeza hacia Ozpin. Tú eres quien debería saber más que yo. Dijiste algo sobre ojos plateados y el dios de la luz. Si la magia existe, ¿quién puede decir que la profecía divina no existe? Ozpin abrió mucho los ojos ante la inesperada respuesta. Bien. Si fuera sentido común, nada de lo que estaba sucediendo se aplicaría, pero si se tratara de magia, misterio e incluso lo divino, la respuesta se vuelve más ambigua. Eso es bastante revelador de tu parte, Crow, admitió Ozpin con un grado de sorpresa genuina que finalmente se disipó a la luz de la falta de reacción de Crow. Más bien, el hombre no había movido nada excepto su boca desde el principio. Pareces estresado, aventuró Ozpin, levantando una ceja hacia Crow. Era bastante extraño considerando que la actitud de Crow siempre había sido relajada a pesar de numerosos años de horrible suerte. Esta vez probablemente el golpe fue diferente. No, simplemente renuncié. Crow miró fijamente al techo, la ira y la incertidumbre torcieron sus rasgos antes de que incluso eso se desvaneciera en un estoicismo silencioso. Aparentemente, voy a morir por ese hijo de puta en algún momento en el futuro. La mirada compasiva de Raven era innecesaria. Caray, como si le importara. Ni siquiera reaccionó cuando el mismo bastardo se llevó a su propia hija. Ozpin hizo una mueca ante el recordatorio, aún más al recordar la manera inquieta en que Summer había abordado el tema vacilantemente. Quizás estaba en shock. Aventuró Ozpin. Raven se había ido inmediatamente, como instantáneamente, sin un segundo de vacilación. Crow no se tragó esa mierda. ¿Cuervo y shock? Cierto. Un día frío en el infierno, se burló, hirviendo de frustración. Summer había llamado a su enemigo actual, Cursedarm, y la información que le había proporcionado era escalofriante. Si Ozpin tenía su misión específica del dios de la luz, entonces Cursedarm tenía una misión similar, pero buscaba aplicarla de una manera diferente. Todos son iguales y unidos en la muerte. La respuesta era demasiado simple, y algo que Ozpin también había hecho rechinar los dientes al escucharlo. Tenía sentido ya que la respuesta era correcta, pero tampoco lo era. Peor aún, Summer mencionó que Cursedarm era un campeón de la oscuridad especializado en asesinatos. Todos los campeones de la oscuridad alguna vez fueron héroes. La historia de Cursedarm fue una historia de asesinatos de nobles, contaminada cuando aquellos a quienes buscaba proteger fueron perseguidos, acusados y ejecutados, ahogando la justicia de Cursedarm y convirtiéndola en una desesperación corruptora. No dudará ni negociará con el enemigo. Su mano es el brazo maldito que trae muerte segura. De todos modos, Ozpin rompió el pesado silencio. El futuro no está establecido. Si hay que creer en la habilidad recientemente desbloqueada de Summer, ella está tratando de cambiar cualquier tragedia venidera con nuestra ayuda. Preocuparse por un futuro que aún no ha sucedido no nos llevará a ninguna parte. Ni siquiera me dejarás deprimirme, ¿verdad? Crow hizo una mueca antes de incorporarse y sentarse, rascándose la parte posterior de la cabeza con la mano. Ah, maldita sea, lo entiendo. Habría ayudado si Summer viniera con esto antes de que yo desatara el cliché cinematográfico del gran mal de su tumba. Básicamente, todos nos estamos quemando lentamente bajo el fuego, en este momento. Y las llamas pueden apagarse, suponiendo que el conocimiento de Summer sea correcto. Al final, Ozpin tenía razón.
Crow solo quería ponerse de mal humor. Bueno, entonces verifiquemos de nuevo. La expresión de Crow se endureció, la determinación y la resolución alejaron su negatividad. ¿Quién ganó la competencia de Archer? ¿Fue el equipo que predijo Summer? Sí. Era el equipo CRDL, tarareó Spin. Los dos cayeron en una contemplación silenciosa una vez más, antes de que fuera Crow quien terminara. Y ahí lo tienes. Jam no irá a Foreverfall. Mejor aún, ¿por qué no cancelas todo el viaje? Ospin apretó los puños. Porque cambiar demasiado generaría incertidumbre. Los esfuerzos realizados para idear una trampa perderían sentido. Esto es una mierda. Todos perdimos contra Cardin. Cardin. Hubiéramos ganado. Jam acunó su cabeza, todavía colgada por la pérdida de su equipo. Estaba sentada en su escritorio mientras se preparaba para la clase del profesor Port. Cerca de ella, Black estaba haciendo una mueca mientras Nora esbozaba una sonrisa falsa. Jaune, sin embargo, estaba más allá de escuchar esto nuevamente. No, Jam. Black. Nuestro equipo perdió debido a luchas internas. Corrigió Jaune, apretando los dientes con exasperación, Jam mirándolo con traición. Black ya tuvo su turno. Era mi turno. Razonó Jan, enfatizando su punto golpeando su escritorio con los puños. Luego, lanzando una mirada acusadora a Black, resopló y gruñó. Sí, adelante. Cúlpame por tus faltas. Black resopló, sus ojos límpidos estaban libres de culpa o vergüenza. Jan tenía razón, pero considerando todo, si no importaba quién empuñaba el artefacto de su equipo para ganar, entonces no había razón para cumplir con una noción tan infantil de turnarse. Este era el mundo real. Solo te hace parecer cada vez más un niño pequeño. Me pregunto qué pensaría Archer. Debe estar decepcionado, ¿verdad, Emerald? Emerald, que estaba sentada cerca, fue brutalmente honesta, aunque un poco parcial consigo misma. Ella no tiene ninguna posibilidad. ¿Por qué ustedes dos? Jan hizo gestos de asfixia e intentó levantarse de su asiento, si no fuera porque Ruby la sujetaba. Déjame atacarlos. Mira sus caras, básicamente gritan golpéame. Está bien, ya es suficiente. Jaune nunca había sido un hombre muy valiente, ni alguien que encontrara fallas en los demás, pero incluso él tenía límites. Jan miró a Jaune y luego dudó, pero Jaune no había terminado. Ya había estado reteniendo esto durante demasiado tiempo. Lo que sea. Honestamente, no habría importado si alguno de ustedes tuviera que usar el artefacto de nuestro equipo, pero se llamaron al mismo tiempo. Jaune gritó, Nora se rió de fondo mientras Jan y Black se callaban. Maldita sea, ni siquiera pudimos recuperar el artefacto de nuestro equipo porque ambos lo arrojaron fuera de los límites. Y luego éramos solo Nora y yo contra un equipo senior. Fuimos destruidos. Ve mejor que Sever, murmuró Jan, ella y Black se avergonzaron ahora que realmente pensaron en ello. Todos menos Bernal se rindieron al CRDL. Se suponía que eso sería un consuelo. Más bien, Jaune pudo ver que parecía un golpe Emerald, cuyos rasgos se volvieron helados. No sabía que Jan tenía la capacidad de ser calculadora, o era simplemente pura coincidencia. Emerald era la última persona que alguien quería provocar además de Neo, debido a su apariencia y mezquindad personal, pero Jan parecía valiente. Por el contrario, CRDL no tuvo miedo. Probablemente guardaron rencor con ambos más con Bernal. Afortunadamente, la tensión no aumentó cuando alguien intervino en la discusión. Cardin hizo trampa, señaló una voz. Héctor. Saludó Jaune, dirigiendo su atención a Héctor, quien estaba inclinado hacia adelante en su asiento, con el codo apoyado y la cara apoyada en el dorso de su mano izquierda. Hizo trampa, repitió Héctor, frunciendo el ceño en señal de consternación y repentina epifanía. A medida que más equipos fueron eliminados, se volvió cada vez más fácil para él determinar quiénes serían sus oponentes. Su equipo nos maldijo incluso antes de que comenzara nuestro partido, Y. Y prefiero que no me aplasten las pelotas como PRWN. Esmeralda. Y Ren probablemente sintió lo mismo dado que ni siquiera la chica invencible pudo soportar la agonía. El equipo CRDL merecía la victoria. Su sacrificio fue mayor que cualquier otro.
Pirra, Ruby, Weiss y Neo en silencio refunfuñaron sombríamente ante el recordatorio. Sería su oscura historia la que nunca se mencionaría entre ellos y Pirra. Pirra ocultaba su rostro entre sus manos, incapaz de afrontar la indignación. Entonces, retirada táctica entonces. Jaune murmuró con simpatía. Antor asintió rígidamente. Ren, que estaba al lado de Hector, era muy parecido. Nora aprovechó la oportunidad para rodear los hombros de Ren, tocándole burlonamente la mejilla por falta de coraje. Mujer. No lo entenderían. Aún así, fue bastante irónico. Considerando cómo Zebra había eliminado a Xvi sin tener que lidiar con el artefacto de Xvi, fue karma que CRDL ni siquiera le dio la oportunidad a Zebra. Solo Bernal era fuerte. Dale la oportunidad y destruirá CRDL por sí sola. Por lo tanto, simplemente no le des uno. Cardin tomó la decisión tácita de activar la maldición antes de que Bernal pudiera subir obstinadamente al escenario, y su falta de capacidad para participar, y la negativa del resto de su equipo llevaron a su descalificación. Lo peor fue que el acto de CRDL no se había contado como trampa, sino como uso creativo de su artefacto por parte de Archer. ¿Cómo está Bernal? Jaune le preguntó a Ren, tratando de aligerar el ambiente. El fantasma de una sonrisa irónica apareció en el rostro de Ren. Ren era un hombre reservado, pero estaba claro que había un atisbo de diversión mezclada en sus ojos. Aún en la enfermería con Dove, dijo Ren, para gran incredulidad de todos. Cardin aún no disipó la maldición. Han pasado días. Pirra se estremeció y se llevó las manos al estómago por dolores fantasmales. No querían morir. Antor soltó una carcajada, rompiendo su fachada de calma. Él se encogió de hombros. Conociendo a Bernal, habría ido directamente hacia ellos. Ah, eso tenía sentido. Probablemente aprendieron la lección cuando Neo intentó vengarse de ellos y fracasó debido al profesor Godwitch, razonó Emerald, mientras Neo plasmaba una sonrisa inocente en su rostro. Oh, ella no había terminado de intentarlo. Solo dale la oportunidad. Continuando hablando entre ellos, no pasó mucho tiempo antes de que llegara el profesor Port y comenzara a obsequiarlos con historias de sus hazañas pasadas y su experiencia contra Grimm. Todo parecía muy inflado, pero al mismo tiempo había un cierto grado de practicidad en lo que predicaba. Sin embargo, pocos o ninguno serían capaces de discernir los puntos clave, ya que estaban demasiado ocupados tratando de no quedarse dormidos. ¿Están listos para Forever Fall?, susurró Jaune, y los demás estaban más que dispuestos a desviar su atención del último cuento de Port. Sin embargo, Ruby se tensó ante la mención de la próxima excursión, una acción que no pasó desapercibida para Jan, que estaba sentado a su lado. Ella no dijo nada, ya que en realidad no era algo de qué preocuparse. Si fuera como de costumbre, Ruby debe haber estado preocupada por las multitudes o por su bajo rendimiento como la más joven de Beacon. Ya sabes, las rodillas de la abeja y todo. Simplemente está acumulando savia en territorio Green. No es que vaya a pasar nada, y si sucede, la señora Blondkikas nunca falla. Jan dijo que era tranquilizador, pero eso solo pareció hacer que Ruby se volviera más paranoica. Y Jan, si algo sucede, quizás no corras hacia eso. Ruby parpadeó, su tez bastante pálida. Ella tiene razón, ¿sabes? Blake sonrió, juntó los dedos y se inclinó hacia adelante sobre su escritorio. Nunca se sabe cuándo finalmente arrestarán a la señora Blondkikas como la terrorista que es. Esmeralda sintió, sonriendo mientras Jan se enfadaba. Era probable que nunca lo dejaran pasar. Sucedió justo cuando la clase de Port estaba a punto de terminar el día y él comenzó a hacer anuncios para el viaje a Forever Fall. La señora Godwitch se acercó, con el rostro pensativo y los labios fruncidos. Nadie había visto nunca una expresión tan mixta en su rostro, y probablemente era algo que Ospino que lo habían dicho. Yang Xiaolon, una palabra, llamó de repente. Yang frunció el ceño, y no porque Blake y Emerald aplaudieran ante la idea de que ella se estaba metiendo en problemas. Algo en esto simplemente parecía extraño. En todo caso, fue la forma en que Ruby pareció repentinamente aliviada lo que la hizo dudar. Era como si estuviera esperando esto o supiera que esto sucedería. Perdón por una actualización más pequeña, el trabajo tomó más tiempo de lo que pensaba. Gracias por leer y gracias a mis patrocinadores más nuevos.
Chris 6 William K. Próxima actualización. Por anunciar. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z